el Día del Donante de Médula Ósea. A raíz de ese motivo, nosotros iniciamos una planificación de trabajo en equipo con el servicio de hemoterapia para realizar una colecta para el registro de donantes de médula ósea, es exclusivamente para eso. Lo que pasa es que para poder inscribirte como donante de médula ósea, el requisito primordial es donar sangre. ¿Sí? O sea, es un proceso que sí o sí va de la mano. ¿Por qué? Porque justamente uno cuando viene a donar sangre le hacemos un chequeo previo, investigamos sobre el estado de salud de la persona y también sobre las enfermedades transmisibles. Por eso van de la mano con la donación de médula. Una vez que el donante hizo todo el proceso de donación de sangre y la serología dio negativa, recién ahí podemos mandar las muestras al INCUCAI para que realicen el estudio genético, que es el HLA, para que se haga su mapita genético y quede inscrito como donante de médula ósea en el registro del INCUCAI. Así es el proceso. Bien. ¿Cómo te pregunto? ¿Qué diferencia hay entre las médulas? Que es el gran susto sí, estábamos hablando de ese tema. Exactamente. En realidad, cuando uno habla de médula, donación de médula, la gente piensa que le van a punzar la columna. No Exactamente. es así. La columna vertebral tenemos la médula espinal, la que nos produce los movimientos, los que nos ayudan con los movimientos de los miembros superior e inferior. La médula ósea es la generadora, por decirlo de alguna manera sencilla, de las células sanguíneas, glóbulos rojos, blancos y plaquetas, y es así que se origina la donación de médula. Esto es, la podemos encontrar en los huesos largos, en el hueso de la cadera y en el esternón. Allí se encuentra la médula ósea. En la columna vertebral está la médula espinal, que no se toca, no es eso lo que se hace. Hay dos procedimientos claves para la donación de médula ósea, que es uno a través de 3 punciones en el hueso de la cadera, en la cresta ilíaca, que es un proceso quirúrgico que requiere una internación, anestesia, y ahí se obtiene una médula ósea pura. Si no, el otro proceso es a través de una punción en la vena, como la donación de sangre, con la diferencia que la sangre va a pasar por una maquinita que se llama aféresis, donde selecciona las células madres y le devuelve al donante el resto de la sangre. Para hacer ese proceso se requiere que 5 días previos se apliquen unas vacunas para generar más células madre y se puedan obtener esas células madre para el trasplante y el donante no se quede sin células madre, ¿sí? Genera más cantidad de lo normal para hacer el proceso de trasplante. Eso solamente se va a hacer si llegas a ser compatible con un paciente que está enfermo y requiere el trasplante, ¿sí? Eso se hace, esa última parte de punción de sangre. Sí, o la extracción con aféresis se va a hacer en el INCUCAI o en un hospital de mayor complejidad, como en el Hospital de La Plata, en centros donde se hacen los trasplantes de médula ósea. O también puede pasar de que uno sea compatible con alguien que vive en otro país. Y el INCUCAI es un centro que tiene un registro que es universal. Nosotros hemos tenido pacientes en Navarro que han requerido un trasplante de médula ósea y ha sido su donante de Estados Unidos. Y no es que el paciente fue a Estados Unidos, el paciente estaba internado en La Plata y llegó la médula ósea desde Estados Unidos a La Plata para transfundirse. En sí, el trasplante de médula ósea es como una transfusión, pero con células madre o de médula ósea, ¿sí? Claro, exactamente. Pero el procedimiento de trasplante en sí es eso, ¿sí? Para esto tiene que suceder primero que estar inscrito como donante de médula ósea, después ser compatible con un paciente que la requiera y después, te van a volver a llamar, te llaman del INCUCAI, te evalúan tu estado de salud, se aseguran de que estés saludable, porque esto vos te inscribí hoy, puede pasar 2 o 3 meses, puede pasar 1 año, pueden pasar 5, puede pasar mucho tiempo hasta que aparece alguien que sos compatible con vos. Exactamente. A diferencia de la donación de órganos,
pacientes enfermos están en una lista de espera, a veces pasan 4, 5 años, 10, esperando un corazón, un hígado, un pulmón, un riñón. Esto es al revés. Los donantes están en lista de espera porque los pacientes no pueden esperar. Entonces, la primera opción que tiene un paciente de que necesita un trasplante de médula es su familia. Claro. Cuando no se consigue con la familia, se busca del registro universal la compatibilidad. Exactamente. ¿Sí? Sí. No sé si soy clara. Muy clara, la verdad que muy clara. ¿Y el primero que va a suceder acá donde estamos? Sí, en Navarro hace rato que somos referentes del INCUCAI. La diferencia era que antes nosotros mandábamos al Instituto de Hemoterapia de La Plata las muestras y ellos a su vez las mandaban al INCUCAI. A partir de este año, el INCUCAI firmó un convenio con los hospitales directamente. Entonces, nosotros tenemos un convenio con el INCUCAI. Nosotros somos referente directo y ahora, por primera vez, llevamos las muestras desde Navarro al INCUCAI, ¿sí? Los registros los cargamos nosotros al sistema Sintra, que es el sistema del INCUCAI, y ya no tenemos otra institución intermedia como era el instituto para este tema, el Instituto de Hemoterapia de La Plata. Ahora somos directos, ¿sí? Y por primera vez en Navarro vamos a hacer la colecta de donantes de médula ósea en el día del donante. O sea, el día lunes generalmente nosotros no hacemos donantes, ¿sí? Entonces, planificamos esta tarea justamente porque es el día del donante. Entonces va a ser exclusiva para las inscripciones de donantes de médula ósea. ¿Dónde va a ser, Marita, y desde qué hora? Acá en el hospital. Decidimos hacerlo acá porque hacer una colecta externa requiere de mucho movimiento, de muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Entonces, como se decidió así de una semana para la otra, dijimos, bueno, hagamos algo ese día. Se lo propuse a las chicas, como siempre, me acompañan en todo, por lo cual estoy súper agradecida porque la verdad que tengo muy buenas compañeras. Y bueno, generamos esta movida, que lo que intentamos hacer es que se difunda para que la gente sepa. Mucha gente no sabe que en el Hospital de Navarro se pueden inscribir como donantes de médula, y es para el registro del INCUCAI. Es lo mismo que ir al INCUCAI, venir acá. Claro. Es exactamente lo mismo. Nosotros tenemos el sistema, podemos cargar los donantes y se manda la muestra al INCUCAI una vez que todo el proceso de donación de sangre vino con resultados negativos. Se asegura la salud en esa persona y se mandan los tubos al INCUCAI para que sea realizado el estudio genético específico donde va a quedar en el sistema. Marita, ¿a qué hora comienza y cómo hay que venir? ¿En ayunas? Bueno, igual que la donación de sangre, hay que venir. Uno puede venir, y deseamos que vengan desayunados, sin lácteos ni grasa. Té, mate, café, jugos, lo que quieran, no lácteos. Tienen que venir con el documento. A diferencia de la donación de sangre, en el INCUCAI las personas se pueden registrar a partir de los 18 y hasta los 55. Para la donación de sangre es a partir de los 16 y hasta los 65. Por eso el lunes las personas que vengan, que se quieren registrar como donante de médula, tienen que tener entre 18 y 55 años de edad, ¿sí? Eso es porque después de los 60 la médula ósea empieza a tener cierto deterioro por la edad. Claro. Entonces hasta a los 60 se puede donar. La inscripción es hasta los 55. Bien. Marita, ¿sí? Marita, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos en esto. Y bueno, la idea es que decirle a la comunidad que nosotros de alguna manera podemos ayudar a alguien que necesite un trasplante de médula, y cualquiera lo puede necesitar en cualquier momento. A veces son muy movilizadoras las campañas de niños, pero eso sucede y todos los días hay alguien que la necesita. Así que sumemos donantes de médula, que es lo mejor que podemos hacer haciéndole un bien a la humanidad. Muchas gracias por estar, como siempre.